la realidad es que en las comunidades indígenas de Nayarit cada vez se habla menos la lengua indígena. La lengua mexicanera podría perderse en la siguiente generación. Pues acabándome yo, ¿ya quién va a hablar? Ya nadie habla, se acabó todo. Y en todo así pasa, se acaba el jefe que habla, se acabó. Existen registros en lo que hoy se conoce como el Gran Nayar o Nayarit y estados aledaños, de la existencia de más de 10 etnias indígenas que hablaban distintos idiomas y sin embargo pues se han ido perdiendo. En la actualidad solo formalmente hablamos de 4 lenguas que se hablan en el estado, 4 lenguas indígenas, aparte del español. Estamos hablando del Cora o Nayeri, del Huichol o Virrárica, del Tepehuano, Odam, conocido autodenominado, y una variante del náhuatl que es el mexicanero o el mexican. La situación de la lengua mexicanera, que actualmente en el estado se encuentra en una situación, yo diría, muy preocupante, tal vez alarmante, en el que los propios datos del INEGI muestran en números alrededor de poco menos de 1,500 hablantes en toda la región mexicanera. Estamos hablando de Durango, de Nayarit. Hay parte de estos mexicaneros náhuatl en Jalisco y una pequeña parte en Zacatecas. Entonces, esos son los retos. Por eso es un trabajo integral lo que se debe hacer. Sin embargo, nosotros a través de un acercamiento en las comunidades nos hemos percatado que los datos incluso todavía son más bajos. El mexicanero tiene 3 comunidades principales, 2 en el estado de Durango y una en Nayarit, y nosotros hemos trabajado con la comunidad que se encuentra aquí en el estado de Nayarit, que se llama Santa Cruz de Acaponeta. Cuando nosotros estuvimos trabajando, más o menos en 2014-2015, había 6 hablantes. Hace poco yo platiqué con un profesor del medio indígena que me dijo que había muerto uno de ellos. Entonces, seguramente ya hay 5. Pues entre hombres hacemos como unos 4 o 5 se me hace, y algunas 2 o 3 mujeres por ahí que lo entiendan. No más que yo con mi mamá sabía platicar, él me hablaba, mi papá pues platicaban y así fui creciendo hasta que ya me casé ya. Y ahí sí yo solo ya. El maestro les pone de tarea, quiero 10 palabras en inglés. Y pues ahí están haciéndole, quién sabe cómo le hacen para cumplirle. Y pues ahí, como luego dicen, a huevo casi, pues lo está uno. Entonces, y acá estamos olvidando el de nosotros. Ahí no hay nadie que diga, oye, tráeme 10 palabras en el idioma, ni el mexicanero. Nadie. Los maestros no hay. Por eso decimos, se necesita que los maestros también se enfoquen a eso. A que en la escuela también el idioma se traigan de tarea. Al perderse una lengua se pierde la propia identidad del pueblo, ¿no? La comunicación de los abuelos, de los ancianos, de los padres, ¿en torno a qué? A la propia identidad, al propio patrimonio, a la costumbre, a los usos, a las tradiciones, a su festividad, a su medicina tradicional, a sus conocimientos y saberes
Eso es lo más peligroso que se puede dar, ¿no? Para conocer esta riqueza cultural que tenemos en el Estado, yo creo que es fundamental acercarse a las lenguas, a los idiomas que hablan estas culturas, y nos vamos a dar cuenta de que no hay una sola forma de ver el mundo, que hay muchas formas de ver el mundo y hay muchas formas de enfrentar los problemas, porque cada una de estas comunidades resuelve sus problemas con unas lógicas completamente distintas a las lógicas que nosotros estamos acostumbrados a seguir. Hubo un tiempo en que explícitamente en México se buscaba una nación, una cultura, una lengua. Lo que se pensaba era que las lenguas indígenas eran un problema, constituían un problema para, digamos, el crecimiento del país. Esta diversidad era vista como, digamos, una Babilonia, y entonces había que homogeneizar, tanto culturalmente como lingüísticamente. Y entonces se hizo a través, ya no a través de la iglesia, sino a través de la educación. Cuando yo tenía mis 8 años, por ahí así. Pero ¿qué pasa? El maestro era muy duro. Cuando nosotros no podíamos pronunciar el español, nos cuereaba. Había unas varitas así de esos, unas varitas delgaditas así, chifladorcitas. No, pues que él nos hablaba en español y yo no podía pronunciar, no podía hablar. Vale, tienes que hablar. ¿Pero cómo? Y el problema de la desaparición de nuestra lengua, pues de ahí viene sobre los maestros, pues que yo no declaraba, no hablaba bien, pues le pegaban a uno. Oye, ¿por qué no hablas aquí, que esto y que el otro? Y hasta lo castigaban, no lo dejaban salir. A veces no lo dejaban, o a veces salía a recreo y allá lo dejaban en el sol todo el día. Y entonces las clases eran todo el día, pues, desde las 8 hasta las 5. Y todo eso tenía que estar allá castigado porque no hablaba bien. Yo así me tocó ver muchos que los castigaban. Makochi pitensi, mano kosteca pitelonsi, makochi no shokoyo, mano kosteca no shokoyotsi, mano kosteca no pitelonsi, makochi pitensi. Mano kosteca pitelonsi, mano kosteca no shokoyotsi, makochi pitelonsi. Los niños a la escuela entraban a castellanizarse, se hablaba mucho de la castellanización. Es decir, entraban a la escuela a aprender español. Y entonces había bilingüismo, llegaban con su lengua indígena, aprendían el español, se convertían en bilingües, pero era un bilingüismo de transición, es decir, con la idea de volver al monolingüismo, pero ya no en lengua indígena, sino en español. Porque la idea era, pues, evitar a toda costa que perdieran tanto sus prácticas culturales como las lenguas de cada región, pensando pues que se necesitaba que hablaran español para que pudieran tener acceso a todo lo que la sociedad en general tenía. Entonces de ahí un día se fue perdiendo todas esas actividades de idiomas.
Yo lo sé porque así me hicieron, por eso lo platico y lo digo no lo digo con vergüenza, lo digo con cierta verdad. La familia no sabe hablar el idioma por causa de los maestros. Nosotros no le echamos la culpa más a otras personas o otra cosa pues que digamos, por eso lo perdimos. No, los maestros nos coreaban. Decimos, ahora queremos que no se pierda, pero ¿cómo le vamos a hacer para que no se pierda? Aparte del lenguaje, ¿no? Se les conocía como los pueblos olvidados a los mexicaneros. Bueno, costumbre que kawak Juan, Texcahuilic, de que matil que chihuale Juan de costumbre, Juan Cuis y el Juan tiene costumbre. Yo aquí Texcahuilic Juan de Uyac, a los 5 glorias, 6 glorias, 7 glorias Uyac, campala, nunca tenta solo, nunca ten coraje. No, eso ya se perdieron, por decir así, las costumbres, los mitotes que le dicen, o sea, que como bailaban, pues, cuando el elote lo asaban, todo eso sabían los señores. Y nunca nos dijeron cómo se hace, nosotros lo víamos que hacían ahí, pero tiene su que ver para hacerlo. Ahí estaba un señor todavía que hizo, hace ahora que en julio, agosto, no sé cuándo, hizo todavía, pero ya iba a hacerlo en abril y toca la mala suerte que se enfermó y murió y era el único que quedaba. Música de tradiciones no hay, puro español, como que pues ya de ahí uno no agarra. Y ahorita pues si uno canta, ya los modernos ya lo juzgan de loco. Dicen que está loco, aunque no sea así. Adiós. Si yo soy discriminado por hablar una lengua indígena, mi conciencia me va a decir que si mi hijo habla una lengua indígena, posiblemente va a ser discriminado. A lo mejor lo voy a hacer de manera consciente, pero también puede ocurrir de manera inconsciente que yo deje de enseñar la lengua a mis hijos y ya, ellos pierden esa posibilidad y cuando ellos crecen sin aprender la lengua indígena, pues ya aunque quieran, ya no van a poder porque ya no la saben, tendrían que aprenderla ahora como segunda lengua. Pues, yo también me gusta leer los libros esos de las leyes. Yo más o menos conozco, entonces ahí conozco que sí nos están discriminando. Ahí veo yo que sí nos están discriminando en muchas cosas. Porque uno dice lo que es, por más o menos leer como dice las leyes. Y ellos también dicen una cosa, pero hacen otra. Entonces las leyes las vamos dejando aparte. Acá vamos haciendo al cabo estos indígenas no saben lo que estamos haciendo, dirán que estamos haciendo bien, pero no, están haciendo mal. En el caso particular de los que somos de la cultura wurrárica, pues tenemos a lo mejor un puntito ahí a nuestro favor que es un poco el reconocimiento o el estatus que tiene la cultura wurrárica por el arte y por la cosmovisión, digamos que mantenemos y que se proyecta a nivel nacional e internacional. Pero hay pueblos que no tienen ese estatus, que no tienen ese reconocimiento social ni mediático. Entonces ser joven, indígena y mujer de un pueblo no reconocido, con menos prestigio, pues todavía están mucho más abajo en la escala social, ¿no? Que eso es algo muy triste que pasa.
Y como lo estaba diciendo yo ahorita, Montaño, pues necesitamos un maestro que sepa hablar para que los niños lo vaya haciendo, que entiendan un poquito. Otros que vinieron de por allá de enseñar otro, es el mismo náhuatl, pues mexicanero, pero en otra forma. Les dije yo, me invitaron también que viniera y sí, vine unos 2 días, pero ya vi que era otro. Y les dije, no, vamos a batallar ahí, vamos a batallar porque vamos a empezar a agarrar aquel y vamos a dejar el de nosotros. Les cuesta mucho trabajo conseguir profesores que vayan a esa comunidad que hablen la lengua. Hay profesores nahuablantes, pero que vienen del centro del país, por ejemplo. Un profesor, no sé, del estado de Puebla o del estado de México, donde se habla náhuatl, que habla náhuatl y viene a la comunidad como profesor bilingüe, pero la comunidad de alguna manera rechaza la variante que hablan. Es como que si se estuviera perdiendo el español de Nayarit y nos trajeran a un profesor cubano a dar clases. Seguramente has conocido que más canales, porque yo bastante favor por todos los demás habitantes, los más modernos, las demás familias, las demás criaturas. Nosotros como Instituto Nacional de Pueblos Indígenas convocamos a este grupo que estaremos el día 19 para hablar en la asamblea, para que ellos nos definan qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Y nosotros, con los perfiles técnicos, nos adaptaremos a la decisión que llegue a esa propia asamblea, ¿no? Creo que eso es importante, escuchar a los pueblos, no imponer, esperar sus tiempos, sus formas, y que ellos definan, ¿no? Creo que es parte del trabajo que nos toca hacer. 60, bueno, más o menos 60 de los asistentes en la asamblea están de acuerdo en colaborar para enviar a sus hijos o ellos mismos participar en esta nido lingüístico. Pues como un nido de un pajarito, ¿no? ¿Qué es lo que hace el pájaro, la mamá pájaro? El poder trabajar nichos lingüísticos, espacios en la comunidad donde sin un orden podemos platicar, conversar en náhuatl y estando presente la persona mayor y los niños. Esa es una forma. El otro, el poder hacer paisajes lingüísticos, palmetas, señalamiento de espacios públicos en lengua materna mexicanera, la plática normal, ¿no? Yo creo que es retomar parte de eso. Hay mucha experiencia con los maestros de educación indígena que trabajaron ahí por muchos años, pero que se ocupa de un trabajo permanente, constante, para ver resultados. Cuando estamos hablando de comunidades que tienen 5 hablantes y que todos son adultos mayores, que a lo mejor algunos de ellos están enfermos, a lo mejor algunos de ellos ya no tienen dientes, o sea, son cosas que parecieran pueriles, que parecieran que no son importantes, pero que son fundamentales. O sea, si un lingüista quiere llevar a cabo registros, lo que llamamos documentar la lengua, existen ciertas condiciones que uno tiene que cubrir, que tienen que ver con que el hablante, por ejemplo, tiene que tener todos sus dientes para que pronuncie como se espera que se pronuncia. Si estos hablantes únicos que hay en la comunidad son adultos mayores, pues un adulto mayor ya no habla igual que un joven, por ejemplo. Ya a lo mejor hay alguna cuestión de su salud que le impide. Entonces, todos estos son factores que hacen muy, muy difícil la recuperación de una lengua. Lo ideal es que el Estado-Nación atienda la situación de la vitalidad lingüística cuando las lenguas aún están en uso. Les digo yo, los compañeros ahí como estos, les digo, oye, les digo yo creo que nosotros ya no vamos a tener, nuestro idioma ya no va a tener lucha, ya se perdió.
porque nomás estamos quedando casi los mayores ahorita. Los chiquillos no saben nada. Muriéndonos nosotros, murió el idioma también. Sí, yo así lo veo. Yo así lo veo. Ni más tristeza de polos en Totástol, porque amo Yasmo Taquetzal, Mostin, Tacame, Nisihuame, Tejuan, Tejan, un homeyey. Y anta amo yes ánimas quito del tiyulticas tejuante, cuastimiquisque tejuante, miques no yo en Totástol. Así como dije yo que mientras muriéndonos nosotros, si nos muremos, hasta ahí se va a morir también, se va a acabar pues el idioma. Eso es lo que dije pues yo. ¿Qué te decían? ¿No te dejaban entrar? No, pues pareces buchol, bajado de la sierra, pata rajada. Entonces todo esto se fue acumulando y llegó un momento en el que pensé en que no tenía sentido estar en una sociedad en la que para todo lo que tú traes físicamente, tu forma de hablar, tus creencias, pues era señalado como algo negativo. Estimados, pues venimos bajando de la comunidad de Cruz de Acaponeta. 3 horas de subida y ahora van 3 horas hacia abajo. Venimos en una camioneta, mi compañero Ángel Ibarra, como pueden observar. Tres horas de descenso, después de haber platicado con los últimos mexicaneros y quizás los últimos guardianes de su lenguaje, de sus tradiciones, y esperemos que el trabajo les guste para poder impulsar de que a las nuevas juventudes no lo pierdan.